Yo tengo una pregunta, equipo, también dirigiéndome al profesor Juan Valdés. Profesor, el día de ayer se realizó una reunión de manera virtual donde se convocó a todos los directores de distritos y directores de regionales. A mediados de las 3 de la tarde pasó esa reunión. En esa reunión, uno de los temas que se trataron fueron los avances de la evaluación del desempeño. Los directores salieron de esa reunión diciéndole a la comunidad educativa que se preparen, que tenemos evaluación del desempeño y que en los próximos días sale la orden departamental. Entonces, la pregunta que yo tengo y la preocupación que tengo, que me ha dado vuelta desde ayer, es: ¿cómo estamos hablando con los directores regionales, con los directores de distrito de evaluación del desempeño, cuando la evaluación del desempeño ni siquiera fue plasmada en el presupuesto de educación para este año? Fíjense, Entonces, muy bien. Fíjense algo muy importante con relación a la evaluación de desempeño. Yo he sido miembro de la Comisión Nacional para la Evaluación desde hace 2 años. Lo primero es que el Ministerio de Educación engañó a la clase docente, violó las leyes de compras y contrataciones públicas y violó la confianza de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño, en la cual estamos la ADP, está ANPROTED, está CONDETRE, está SONADEDI y está Dominican Republic TESOL, que es la Asociación de Docentes de Inglés. Primero nos engañaron porque nos mantuvieron 10 meses dando vueltas para luego hacer un contrato ilegal con la Organización de Estados Iberoamericanos a espaldas de la comisión. El viceministro Frank de Olio, el ministro de Educación y su equipo intentaron realmente hacer un contrato ilegal, que fue lo que impidió que hoy se esté haciendo la evaluación de desempeño. Es bueno que sepan que los trabajos técnicos para la evaluación de desempeño estaban listos desde diciembre del año 2023. Y lo que faltaba a principio de año eran las licitaciones correspondientes, primero, al sistema instrumental que hay que utilizar para evaluar a los docentes, al sistema de computación en el cual se montaría ese sistema instrumental y el entrenamiento al personal que haría la evaluación de desempeño docente. Todo esto fue coordinado desde diciembre. Lamentablemente, en un intento de hacer un negocio lucrativo con una entidad ilegal, ellos impidieron que se hiciera el año pasado la evaluación de desempeño. Nosotros recibimos en diciembre 22 la carta de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, en el cual determinaban que ese proceso era ilegal. Ahora, a la carrera, el viceministro Frank de Olio y el ministro de Educación han estado llamando por separado a cada uno de los gremios. Primero se reunieron con una comisión de la ADP, luego se han reunido con los directores, con los técnicos y sus diferentes asociaciones, tratando de convencerles primero de elevar la escala de calificación en la cual se basa la evaluación de desempeño docente. Ustedes saben que un docente regular o mejorable está en una escala de un 60% de cumplimiento con los estándares de evaluación de desempeño docente. Lamentablemente tenemos autoridades tan inexpertas que ellos no conocen la diferencia entre una evaluación para ingresar al concurso de oposición docente y otra evaluación que es la de desempeño. De alguna manera, ellos entienden que hay que elevar a 70 puntos, no a 60, la escala inferior de evaluación de desempeño. Nosotros estamos dispuestos a revisar la escala, pero no a llevarla estrictamente a 70 puntos. Es una pena que nuestras autoridades ni siquiera tienen dominio de lo que son las dimensiones de la evaluación de desempeño, los indicadores y la diferencia entre una prueba de concurso de oposición y una evaluación de desempeño. El razonamiento que ha utilizado el viceministro Frank de Olio y su equipo para intentar aumentar la escala de evaluación es que ellos dicen que si a un docente que participa en el concurso se le exige tener no menos de 70 puntos, ellos creen que la evaluación de desempeño debe seguir el mismo razonamiento y no es así. ¿Por qué? Porque los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente
tiene 3 tipos de indicadores en los cuales se basan las pruebas que les dan a los docentes que participan en el concurso, pero también se utilizan para la evaluación de desempeño. Los indicadores de desempeño son los que esencialmente se utilizan en la evaluación, no los indicadores de conocimientos esenciales y de disposiciones actitudinales, que es como se llaman los otros. En conclusión, el ministerio no ha llamado a la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño Docente para estar anunciando que va a aprobar la orden departamental. La orden departamental no se puede aprobar sin el consenso con la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño. Desgraciadamente tenemos a un ministro de Educación y a un viceministro de Acreditación y Certificación Docente que ellos creen que pueden imponer las cosas por encima de las leyes y por encima de las normas. Así impusieron el contrato para la evaluación de desempeño y luego tuvieron que cancelarlo. Los docentes no podemos aceptar la imposición de una orden departamental. 1. 2. Es un grave error confiar en el ministro Ángel Hernández y en el viceministro Frank de Olio. ¿Por qué? Porque ya nos engañaron, nos mintieron, ya no tienen ninguna credibilidad ante la clase docente. Yo entiendo y mi posición es que lo primero que hay que hacer antes de iniciar la evaluación de desempeño es exigir la destitución del ministro Ángel Hernández y de su equipo, porque ya nos engañaron una vez y nosotros no podemos confiar en una evaluación de desempeño con autoridades que no son honestas y que están dispuestas a violar las leyes impunemente. Si así lo hicieron, hasta mintiéndonos, diciéndonos que se habían comunicado con el Instituto de Mediciones Educativas en Chile para revisar el sistema instrumental y luego a ellos por escrito los desmintieron. Y el mismo presidente de la República tuvo que intervenir y mandar a cancelar ese contrato de evaluación de desempeño docente. Yo les reitero a ustedes, a toda la clase docente y a los 5 gremios que estamos en la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño, nosotros no podemos confiar en una evaluación de desempeño en autoridades deshonestas y corruptas, porque haber hecho ese contrato de 599.765.000 pesos a espaldas de la comisión y violando la ley de compras y contrataciones, nos dice a nosotros que si lo hicieron una vez van a intentar hacerlo de nuevo. Ellos pueden anunciar que van a iniciar, pero yo les voy a hablar claro a ustedes. La evaluación de desempeño podría estar lista al mes de junio si tuviéramos autoridades competentes y honestas. Pero hacen falta 3 grandes trabajos para realizar la evaluación de desempeño. Primero, el sistema instrumental que se requiere para evaluar a técnicos, docentes, directores, docentes de aula y todos los cargos. Ese sistema no se ha llevado a cabo. Para poder realizar ese sistema es necesario hacer una licitación pública internacional, que fue lo que nosotros le dijimos a ellos desde diciembre de 2023 y no lo hicieron así por hacer un negocio. Ahora hay que hacerla. Hay que hacer otra licitación para desarrollar el sistema computacional que llevaría a cabo la evaluación con ese sistema instrumental. Hay que entrenar a todo el personal que haría la evaluación de desempeño docente. Esos 3 grandes trabajos están pendientes. Yo les reitero, en mi opinión, el equipo que hoy dirige el Ministerio de Educación no tiene ni la capacidad ni la honestidad para llevar a cabo una evaluación de desempeño técnicamente correcta, objetiva y justa, porque ya nos engañaron una vez. Y yo creo que sería una ingenuidad de los docentes, los técnicos y los directores de este país volver a creer en funcionarios deshonestos y corruptos como estos. Y yo se los digo muy claro, esa es la posición que nosotros tenemos y mi consejo, mi asesoría a todos los gremios es que aquí hay que exigir la destitución de Ángel Hernández y de su equipo antes de hablar de evaluación de desempeño docente, porque no podemos confiar en funcionarios que nos han engañado una y otra vez. Maestro,
Tenemos aquí, perdón, Lalo, tenemos aquí una pregunta en el chat. Nos pregunta Pueblos Unidos, un perfil de Facebook. Recuerden que estamos transmitiendo desde Facebook. La mayoría de ustedes, amigos que nos siguen en los grupos, no siguen esta página de Facebook. Así que por favor aprovechen el momento y comiencen a seguir esta página. Nos pregunta Pueblos Unidos. Y se pregunta a Juan Valdés, ¿es posible hacer la evaluación del desempeño docente en este año escolar que va por más de la mitad sin aún haber licitado? Sí, es posible. Si tuviéramos autoridades competentes de aquí al mes de junio, todos los trabajos para la evaluación de desempeño estarían listos. Y nosotros podríamos empezar la evaluación de desempeño al inicio del próximo año escolar. Dígase en agosto, septiembre. De hecho, algunos de ellos, por ejemplo, que son los técnicos, podrían hasta empezar primero, porque no tienen que estar en aula para ser evaluados. Y hay otros cargos que podrían ser evaluados en los meses de julio y de agosto también. Ahora, los cargos de docentes de aula sí podrían ser evaluados en septiembre. La preocupación, les reitero, es que el presupuesto de los incentivos que corresponderían a la evaluación de desempeño no está en el presupuesto anual del Ministerio de Educación. O sea que lo primero que debe hacer el Ministerio de Educación es identificar y garantizar la partida presupuestaria necesaria para la evaluación de desempeño docente. Nosotros ya hemos hecho una estimación promediada de cuánto dinero requeriría en incentivos la evaluación de desempeño. Y los gremios no pueden caer en el error de aceptar ningún tipo de acuerdo para la evaluación de desempeño sin que el Ministerio de Educación identifique, comprometa y reserve los incentivos correspondientes. Ellos van a intentar alargar la evaluación de desempeño para que el desembolso de esos incentivos no se dé en este año, sino en 2026. Pero eso no es necesario. Perfecto, perfecto. Gracias, maestro. Perfecto. Bueno, mirando el chat, hay una pregunta aquí que me sorprende. Dice, nos están enviando un link para evaluar. ¿Saben de eso? Yo le sugiero a usted, bueno, la evaluación de desempeño en este momento está en pañales si nos ponemos a analizarlo. Así que no llene ningún tipo de enlace, ningún tipo de información que le estén solicitando por alguna red social, porque sabemos, y no es primera vez, que pasan este tipo de cosas para comenzar a robar información a la gente. Y eso Ranger, quiero decirte algo. Muy peligroso. Eso es muy peligroso. A todos, miren, la asociación primero, es bueno que ustedes sepan a los que fueron evaluados en el año 2017 y 18, que a ustedes los engañaron. Gran parte de la gente que está en el 38% de docentes que tiene 17% de incentivo, que cayeron en la categoría de mejorable, eso ni siquiera fue puesto técnicamente, eso fue puesto a mano. Cuando se hizo la evaluación de desempeño pasada, el Ministerio de Educación tuvo un problema técnico en la corrección de las pruebas. Y el instrumento que ellos utilizaban para asignar la calificación, para medir cuánto la persona tenía acumulado, era el Scantron. En aquel momento, en medio de la evaluación, el Scantron se dañó, fracasó. Y esta gente se dio la tarea a gran parte de los docentes de ponerle una calificación a mano, me da la gana. En esta ocasión, nosotros estamos mucho más informados y estamos mucho más alertas que en 2017 y 18. Ustedes en 2017 y 18 técnicamente no estaban equipados para poder defenderse de cualquier tipo de truco que se utilizara en la corrección y evaluación de desempeño. En esta ocasión, la ADP va a dedicar tiempo y recursos primero a orientarlos para que entiendan cuáles son los criterios en base a los cuales
a ustedes se les va a evaluar. En 2017 y 2018, a ustedes ni siquiera se les explicó claramente cuáles eran las dimensiones, los estándares y los indicadores en base a los cuales a ustedes se les iba a evaluar. Nosotros, desde la Asociación Dominicana de Profesores, vamos a crear una guía de preparación para la evaluación de desempeño, para que primero ustedes entiendan qué es lo que se va a evaluar, para que ustedes sepan también cómo proveer las evidencias en las cuales se basa la evaluación y para que ustedes estén equipados para defenderse y documentar cualquier irregularidad en su proceso de evaluación. Porque la evaluación pasada fue totalmente irregular. Nosotros tenemos todo tipo de testimonios de todas las cosas que salieron mal en la evaluación pasada. Yo les recuerdo que ahora, en este momento, nosotros tenemos más de 40,000 docentes que no han sido evaluados desde 2017, que esta va a ser su primera experiencia. Esos no tienen ningún incentivo aplicado. Tenemos más de 80,000 que se evaluaron de aquella vez. Ya muchos se han retirado. Entonces, yo estimo que en esta ocasión el porcentaje de docentes que va a tener una calificación entre bueno, muy bueno y excelente va a ser muy superior a la pasada. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar mejor informados y van a tener defensores mejor entrenados en la comisión de evaluación de desempeño. Ya luego yo les voy a dar algunas informaciones, se les va a dar desde la ADP, para que ustedes sepan en base a qué se les va a evaluar. En 2017, señores, el 99% de los docentes no sabía que se les estaba evaluando en base a los estándares profesionales y del desempeño para la certificación y desarrollo de la carrera docente. Todavía hoy, la inmensa mayoría de los docentes no conoce esos estándares. Y es en base a esos estándares que se les va a evaluar. Pero antes de llegar ahí, les insisto, lo primero es que nosotros no le podemos permitir una vez más al Ministerio de Educación, de forma unilateral e ilegal, hacer contrataciones para la evaluación de desempeño docente sin la aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación. Y en esa comisión, inclusive, metieron a mucha gente y muchos sectores que no son actores sustantivos de la educación. Educa, Inicia, asociaciones de profesionales que no tienen nada que ver, como la OEI, con los intereses de los actores sustantivos de esta evaluación, que son los docentes, los directores y los técnicos. Rangel, Juan Valdés, pero ya que han dicho acerca de que se van a reunir los directores, que ya hemos visto la información circulando, pero yo lo que tengo entendido es que es después de que se llame a licitación internacional. Pienso que eso fue la información que salió de la ADP, que primero tenían que llamar a licitación y luego de ahí se iban a empezar los trabajos para la evaluación del desempeño. ¿No es así? No, fíjate algo importante. En esta ocasión, nosotros vamos a exigir al Ministerio de Educación lo mismo que exigimos desde diciembre de 2023. Si habrá licitaciones, que debe haberlas, nosotros necesitamos revisar los términos de referencia de esas licitaciones. Nosotros les exigimos al Ministerio, primero, que el Departamento de Recursos Humanos nos demuestre que el listado de más de 100,000 docentes que van a ser evaluados ha sido auditado. O sea, que el docente que está en el listado trabaja en la escuela donde aparece en el listado y ocupa la posición que aparece en el listado. Número 2, si se va, como debe hacerse, hacer una licitación, nosotros exigimos participar y ver al Departamento de Compras del Ministerio de Educación, que estaría organizando esa licitación.
y nosotros necesitamos validar que los términos de referencia sean legales, técnicamente correctos. Nosotros no podemos ni debemos aceptarles a las autoridades ninguno de los gremios que una vez más haga una contratación sin la supervisión y participación de la Comisión Nacional de Evaluación de Desempeño. Desgraciadamente tenemos a un ministro y a un viceministro que hacen las cosas a la mala, ilegalmente, como hicieron en la contratación de la OEI. Y esa debe ser la mejor lección y la mayor alerta. Ellos pueden reunir a los directores regionales, distritales y decirles, ya esto lo vamos a hacer. Pero ellos no son los gremios. Ellos son quienes administran el sistema. Y si vuelven a violar la ley, nosotros vamos a someterlos a la justicia de inmediato otra vez, como lo sometimos. Recuerden que el ministro y el ministerio fueron sometidos a la justicia por ese contrato. Y el presidente tuvo que cancelar ese contrato antes de que los condenaran en los tribunales. Aunque yo les insisto, señores, antes de hablar de evaluación de desempeño docente, lo primero que todos los gremios de docentes de este país deben exigir es la destitución del ministro Ángel Hernández y su equipo, porque ese no es un equipo confiable ni honesto. Ya nos engañaron con el primer contrato. Señores, vamos a estar claros. Los docentes no pueden ser tratados como muchachos, como borregos, como obreros que tienen que obedecer una orden y callarse la boca. Eso no es educación. Eso no es defensoría de la clase docente. Entonces, yo creo que con personas deshonestas como estas, nosotros no podemos ni siquiera negociar criterios de la evaluación de desempeño, porque ya nos han engañado una y otra vez. Y creo que los docentes somos los intelectuales de la sociedad. Y nosotros somos los primeros que tenemos que exigir que las normas se cumplan.